Buenas tardes, hablaremos entonces del neurotransmisor de la serotonina. Nuestro grupo está compuesto por Rosa Cecilia Murillo Nemocón, Iván Humberto Morantes Calderón, Jennifer Carolina Novas y Fuentes y Catalina Zárate Caro. Los temas a trabajar en el video son función del neurotransmisor, síntomas asociados, fármacos y trastorno del neurotransmisor. Al final de las diapositivas se encontrará la bibliografía de la cual hemos sacado la referencia para realizar los diferentes videos. Gracias. Buenos días. Yo voy a hablar sobre la serotonina, específicamente sobre la función de la serotonina. Entonces, empecemos con la presentación. ¿Cuál va a ser el orden? Voy a hablar primero sobre el nombre, luego sobre la localización, después cómo se forma la serotonina, cuáles son los receptores y por último realmente cuál es su función. Entonces arrancamos con el nombre. La serotonina tiene otros dos nombres. Es 5-hidroxitriptamina o 5-HT. Vamos a hablar un poco de la historia. Entonces, en 1935, un investigador italiano, el señor Vittorio Spanner, demostró que encontró una sustancia nunca antes presentada. Esa sustancia él la llamó enteramina y la definió que es una sustancia producida por las células enterocromafines del intestino. Estas células funcionaban como vasoconstrictoras y estimulaban la contracción intestinal. Esta sustancia fue encontrada principalmente en el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo también recibe el nombre de serum. Entonces, al ser encontrada en el plasma sanguíneo o serum, recibe el nombre de serotonina. Entonces, viene de ahí, de esa raíz. Localización. Ahora voy a hablar de la localización. Bueno, este neurotransmisor se encuentra principalmente localizado en dos lugares. Primero, en el sistema nervioso central y segundo, en el sistema nervioso entérico. Específicamente, en el sistema nervioso central se encuentra o es secretada en el parte medio del tronco encefálico y de ahí se proyecta a varias áreas del encéfalo, especialmente las astas dorsales, de la médula y el hipotálamo. Ahora, en el sistema nervioso entérico, ¿dónde se encuentra principalmente? En el tubo digestivo. Recordando lo que explicó ahorita la historia, principalmente en las células enterocromafines y en el plexo mientérico. Listo, ahora sigo con la formación. Entonces, ¿cómo se forma? La serotonina es formada en el organismo por la hidroxilación y la descarbolización del aminoácido esencial triptófano. Entonces, aquí en el slide vemos que tenemos el triptófano, que es el TDP. Por medio de una reacción química que es la hidroxilación, se convierte en 5-hidroxitriptófano o 5-HTP y después por medio de la descarbolización se convierte en 5-hidroxitriptamina o 5-HT. Entonces vamos a recordar que la hidroxilación es una oxidación en la cual se pierde un átomo de hidrógeno e ingresa un grupo hidróxido o un grupo OH. Entonces, aquí tendremos el grupo OH. Y la descarbolización es en el cual el grupo carboxilo es eliminado. Entonces, un grupo carboxilo es eliminado. ¿Y cómo se elimina? Porque forma dióxido de carbono. Entonces, de aquí a aquí, el tema es que el grupo carboxilo se elimina. Listo. Ahora voy a hablar sobre los receptores. Entonces, hasta el momento se han descrito 7 tipos de receptores, los cuales se agrupan en 4 familias. Las 4 familias las tenemos acá. Entonces tenemos el 5HT1A, 5HT1E,
T1C y 5-HT1D. Algunos de estos receptores son presinápticos. Recordemos que hay receptores postsinápticos y receptores presinápticos. Entonces, en esta familia, algunos son presinápticos. Después tenemos el 5-HT2. Ese 5-HT2 es mediador de la agregación plaquetaria, de la contracción del músculo liso y tiene también diversos efectos en el encéfalo. El 5-HT3 está presente en los tejidos periféricos y en el encéfalo y actúa como mediador en algunas funciones encefálicas. La última familia, que es el 5-HT4, presenta una singularidad. Hasta el momento no se ha encontrado cuál es su función fisiológica. No significa que no exista, significa que hasta el momento no se ha encontrado. Y de el 5-HT1C, estos receptores principalmente están localizados en los plexos coloideos. Bueno, vamos ahora a hablar de su función. Este neurotransmisor principalmente es un inhibidor, es decir, que baja el potencial o reduce el potencial que presenta la neurona. Por eso, su función principal está aquí, la primera es la hiperpolarización. Listo. Otra función es la disminución de la excitabilidad. Es un inhibidor y es un regulador. Entre sus funciones se puede enumerar que actúa como un inhibidor de las vías del dolor en la médula, tiene efectos en zonas más altas del sistema nervioso, ayuda a regular el humor, el estado afectivo del sujeto y también en el sueño. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Noa. En este momento vamos a hablar, pues continuando con el avance que nos hace mi compañero sobre los síntomas que están asociados a la serotonina. Como bien lo menciona Iván, pues la serotonina es un neurotransmisor que produce el cuerpo, necesario para el buen funcionamiento del organismo, por diferentes razones, ya que se encarga de regular ciertos procesos fisiológicos. Se encuentra básicamente en la sangre, que es donde se comporta como una hormona, y pues como lo hemos visto a lo largo de este eje, también se encuentra en el cerebro como un neurotransmisor. El cerebro es el que segrega la serotonina como tal para cumplir con ciertas funciones corporales, pero al haber ausencia o abundancia de este, se generarán ciertos síntomas asociados con ellos de síndromes o enfermedades. Entonces, a continuación vamos a ver y entender cuál es la importancia de este neurotransmisor. Son, digamos, 6 puntos básicos y principales. Vamos a empezar por el primero, que es referente al papel tan fundamental que cumple en la digestión. En la digestión, de hecho, según lo que investigamos, las mayores concentraciones de serotonina, hay ciertas consecuencias cuando es a mayor o a menor concentración. En este caso, pues sabemos que cuando las mayores concentraciones de serotonina no se encuentran como tal en el cerebro, sino en el tracto gastrointestinal. Como vemos acá en la diapositiva, cuando los niveles son demasiado altos de serotonina están ligados a la aparición de diarreas, mientras que ya un déficit o menor concentración de esta sustancia puede ya ocasionar lo contrario, que sería un estreñimiento. También tiene muchísima influencia sobre lo que tiene que ver con la aparición o la ausencia del apetito. Así como un dato adicional, decía que el 5% aproximadamente de la serotonina está en el sistema nervioso central y el restante ya es producido por el intestino delgado. El segundo nos habla sobre el estado de ánimo. Entonces, sobre el estado de ánimo ya hablamos si son positivos o negativos. Cuando ya hay una mayor concentración de serotonina ya es un ánimo alto, es un ánimo positivo. Y lo contrario a este, cuando hay una concentración menor, entonces ya es la depresión, la toma de antidepresivos, que pues ya más adelante vamos a ver cómo, digamos, como una producción de o sea, serotoninérgico, que es como un síntoma o un síndrome, que ya lo veremos más adelante. Y este es porque tenemos
depresión, tenemos baja la serotonina, entonces al tomar antidepresivos pues se genera este síndrome que ya lo vamos a ver más adelante. Como tercer punto, se controla el nivel de temperatura corporal, es todo lo que tiene que ver con la regulación térmica. Entonces, a mayor concentración de serotonina sube la temperatura corporal, a menor concentración baja temperatura corporal. Cuarto, influencia sobre el deseo sexual. Entonces acá ya nos habla la correlación que hay de la serotonina y el libido sexual. Entre más niveles tengamos de serotonina, hay una falta de deseo sexual y en una menor concentración conductas de satisfacción de esta necesidad. Reduce como quinto punto los niveles de agresividad. Dice que a mayor concentración las personas son más pacíficas. Acá vemos si las personas son más impulsivas o violentas. Y pues a menor concentración pues es cuando se da la violencia en las personas. Sexto punto, regula el ciclo del sueño, que es el sueño y la vigilia. Mayor concentración es vigilia, días soleados, y a menor concentración es un sueño profundo. Este tiende a llegar a su máximo nivel en los momentos más soleados del día, que es cuando tenemos momento de vigilia. Se dice que de ese modo la producción de serotonina influye regulando inclusive pues nuestra capacidad para dormir. Y acá ya vamos a hablar de los dos síndromes que se producen, que son como tal la distimia y el síndrome serotoninérgico. Entonces la distimia es a nivel neuroquímico, como la ansiedad, la agresividad, depresión. Muchas veces se dice que empieza en edades tempranas y esta se presenta debido al déficit de serotonina en un circuito determinado del cerebro, donde pues se dan o se gestionan ciertas respuestas referentes al estrés. Entonces, ¿qué síntomas sienten? Irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos del apetito, falta de concentración y fatiga. Y contrario a este está el síndrome serotoninérgico, que este síndrome comienza a las pocas horas de la sobredosis o a la interacción entre fármacos que aumentan la presencia de serotonina. Se caracteriza por lo que se conoce como triada. Entonces está la disfunción autonómica, neuromuscular y neurológica. Esto puede ser mortal si no se maneja a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas para detectarlo? El nerviosismo, confusión, frecuencia cardíaca acelerada y presión arterial alta, pupilas dilatadas, espasmos musculares, rigidez intensa, diarrea, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre alta y convulsiones. Buenas tardes, mi nombre es Catarina Zárate y vamos a continuar con la revisión de los fármacos asociados al aumento o la disminución de la serotonina. En esta primera diapositiva podemos observar la neurona presináptica, la neurona postsináptica y la hendidura sináptica. Lo que queremos con esto es recordar un poco cómo funciona el proceso de la serotonina en las neuronas para poder entender un poco mejor cuál va a ser el efecto y la función que tienen los medicamentos sobre esta. Aquí vemos entonces la liberación de serotonina desde la neurona presináptica hacia la hendidura sináptica y aquí vemos la recaptura de la serotonina por los diferentes receptores. Recordemos que la serotonina tiene alrededor de 7 receptores y cada uno está asociado con un comportamiento diferente dentro del cuerpo. La serotonina está involucrada, como ya lo hemos visto, con el tema, con el sueño, el humor, el dolor, los estados anímicos, la ansiedad, la ira, la memoria y el aprendizaje. Entonces, dependiendo cómo se conecte la serotonina con cada uno de los receptores, tendrá una función específica dentro del organismo. Después que la serotonina ha sido liberada, pueden ocurrir 4 cosas. La primera es que siga su ciclo normal, sea recibida por la neurona postsináptica e inicie su proceso dependiendo la terminal o el receptor al que se una. La segunda es que sea metabolizada por las MAO, que lo que hacen es degradar la serotonina. Las MAO degradan en general todas las minas y la serotonina es una de ellas. Lo tercero es que puede ser recapturada del espacio sináptico hacia el botón sináptico del terminal presináptico. Finalmente puede ser degradada por la MAO que se encuentra al interior de la neurona presináptica. Como dato adicional,
Cuando las MAO degradan la serotonina, la convierten en un nuevo compuesto que puede ser eliminado por la orina. Como hemos visto, la serotonina es muy importante en la depresión, o digamos que su ausencia está relacionada con la depresión. Entonces, dentro de los antidepresivos se encuentran dos tipos. El primero, que es el que se utiliza en la terapia de primera línea, se llaman los IRSS, que significa inhibidores de recaptura selectiva de serotonina. Estos se encuentran en esta gráfica representadas por el color amarillo. Son medicamentos de tipo antagonista. Esto quiere decir que bloquean el receptor y no permiten el ingreso de la serotonina al interior de la neurona. En consecuencia, hay un aumento de serotonina en el espacio, en la hendidura sináptica. Las MAO que habíamos mencionado anteriormente, esta es una de las MAO que habíamos mencionado anteriormente, y aquí está la otra MAO. Entonces, esta MAO es la que se encuentra en la hendidura sináptica y esta es la MAO que se encuentra en el interior de la neurona. Dentro de los antidepresivos de primera línea se encuentran los fármacos como el citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina y centralina. En esta diapositiva podemos ver la terapia de segunda línea, en donde se encuentran los otros tipos de antidepresivos. Estos son los IMAO. Los IMAO, que se encuentran en esta diapositiva de color amarillo, son los encargados de bloquear las MAO. Lo que hace es que no permiten que la serotonina que se encuentra en la hendidura sináptica se pueda degradar. Entonces, por eso tiene tantos efectos secundarios. Lo que hace es que la bloquea, no permite que la serotonina pueda ser degradada y esta aumenta. Vamos a revisar algunos fármacos adicionales que se utilizan para el control, el aumento o la disminución de la serotonina dependiendo de lo que se desea alcanzar. Entonces, encontramos el grupo de los ansiolíticos. Esos están dirigidos hacia los H5T1 y es de tipo agonista. ¿Qué significa que sea de tipo agonista? Que es un medicamento que entra a reemplazar la serotonina, digamos que compite con la serotonina en el espacio de la terminal receptora. Son indicados para pacientes con ansiedad y son inmunoreguladores. Su función dentro de los efectos adversos encuentra el mareo, el temblor, la debilidad, y es lógico debido a que tienen una función inhibidora en el sistema nervioso central. Un ejemplo de esto es la buspirona. El siguiente es el triptano. También es un medicamento de tipo agonista para el 5-HT1. La función que cumple es combatir la migraña. Está medicado para los casos de migraña. Es un vasoconstrictor e inhibidor de la transmisión del dolor. Tiene un efecto, precisamente por ser vasoconstrictor, y puede generar incluso la muerte para personas que tengan riesgo. Dentro de estos está la sumatriptán y la naratriptán. Los antieméticos también es un medicamento de tipo antagonista para el 5-TH3 y está pensado para las náuseas o está recomendado para las náuseas, especialmente cuando los pacientes salen de cirugías o tienen cáncer. Trabaja sobre el intestino, inhibe la función del intestino y por tanto inhibe las náuseas. Su efecto adverso es la constipación y el medicamento la ondansetron. Los antipsicóticos son antagonistas, actúan sobre el 5-HT2, están indicados para la esquizofrenia. Tienen muchísimos efectos adversos porque afectan neuronas transmisores que organizan, antagonizan y cambian constantemente. Entonces no es claro definir el efecto adverso, pero por el impacto que tienen son muchos los efectos. Dentro de los medicamentos está la clozapina y la olanzapina.
Los alucinógenos. Estos son agonistas para el 5-HT2. No hay ninguna indicación para poder recetar un alucinógeno a un paciente. El efecto adverso que tiene es que genera alucinaciones y un ejemplo de estos son los LSD. El grupo de los ISRS son los que vimos anteriormente que buscan aumentar la serotonina. Se indican para la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentos, los trastornos obsesivos compulsivos y las adicciones. Dentro de sus efectos adversos están la difusión sexual, la hedonía y la coagulopatía. Los ejemplos de esto los vimos anteriormente y aquí está la fluoxetina, paroxetina, sertralina y escitalopram. También existe un grupo que es los ESRS, estimulación receptivo de recaptura de serotonina. Eso es lo que hacen es disminuir la serotonina. Están también indicados para la depresión y la ansiedad y han tenido buenos efectos. Es un medicamento que se analiza constantemente debido a que no se entiende por qué en algunos casos la depresión se puede combatir con el aumento de la serotonina y en otros casos con la disminución de la misma. Esto ha dado buenos resultados, tiene menos efectos adversos, tienen alteración en el sueño y la anorexia, al paciente no le dan ganas de comer, sin embargo no tienen problemas con la difusión eréctil. Ejemplo de la tianeptina. El grupo triptófano aumenta el 5-HT, o sea, genera el aumento de la serotonina y está recomendada para trastornos psiquiátricos. Se encuentra básicamente en la alimentación. Lo que se busca es que cuando esto ocurra se haga un aumento en la dieta de alimentos que contengan este triptófano y que combatan y ayudan con el tema de la depresión y la ansiedad. El grupo secretagogo aumenta la serotonina e inhibe la recaptura. Son pensados en la obesidad, pero dentro de los efectos adversos están la hipertensión, la confusión y el mareo. Un ejemplo de este es la fenfluramina. Para finalizar, veamos cuáles son los alimentos que pueden aumentar los niveles de serotonina en función del grupo triptófano. Está el chocolate, las nueces, los cereales, los bananos, los derivados lácteos, las verduras, las carnes magras de pollo y conejo, los huevos y los pescados azul, la caballa, el atún y las sardinas. Bueno, ya conocimos la función de la serotonina, sus síntomas, los fármacos. Por último les hablaré sobre los trastornos. Existe un síndrome de la serotonina que puede ser peligroso para la vida puesto que lleva a una subida severa de la presión arterial. Este síndrome ocurre como resultado de la activación excesiva de los receptores de la serotonina y pues algunos expertos lo llaman toxicidad o envenenamiento de la serotonina, puesto que causa en el cerebro lo que se ve en esta imagen. El trastorno obsesivo compulsivo es cuando el flujo de la serotonina se bloquea y causa en el cerebro un sistema de alarma con información errónea. Entonces estas falsas alarmas disparan mensajes de peligro por error y en lugar de que el cerebro filtre estos mensajes, la persona experimenta miedos y dudas para nada realistas. La mayoría de las personas que sufren de este trastorno han tenido familiares que lo han padecido o también han padecido trastorno de ansiedad. El trastorno de fobia social se creía anteriormente que era por bajos niveles de serotonina, pero ahora hay una investigación de la Universidad de Uppsala que dice que es al contrario, que es por la demasiada serotonina que tiene el cerebro, puesto que cuanto más serotonina produce, más angustiados se encuentran las personas en situaciones sociales. La depresión. La depresión
se ha relacionado a la serotonina, puesto que se afirma que una persona cuando está deprimida mantiene bajos niveles de esta sustancia en el cerebro. Esto se ha conseguido saber pues analizando los cerebros de las personas deprimidas que se han suicidado. Cuando la persona está viva se puede realizar una analítica para ver si sus niveles de este neurotransmisor en la sangre son bajos, pero aún no se conoce con certeza si estos niveles en la sangre tienen que ver con los cerebrales. Una deficiencia en la actividad cerebral serotonérgica aumenta la vulnerabilidad de la persona para poder sufrir un trastorno depresivo. Pero según la revisión, este déficit de la actividad de la serotonina podría estar en los síntomas asociados a este trastorno, como lo son la alteración del sueño, del apetito, la disfunción cognitiva, los pensamientos suicidas. Muchas gracias.